¿Cuál es la joya más preciosa en todo el universo? La joya más preciosa en todo el universo, sin duda, la llevamos puestos en nuestra cabeza. Eh, eh, Desde el punto de vista físico, no hay cosa más compleja ni más hermosa que nuestro cerebro. Y la mente, que es la parte suprema que está sobre nuestra mente y que finalmente está definida en términos informáticos como el software que maneja lo que somos, ¿cierto? En una computadora, en una computadora podemos encontrar las teclas, físicamente, la pantalla, eh, los circuitos integrados que están dentro, el disco duro, y cuando encendemos la computadora, hay algo que toma control de la computadora. Ese algo que toma control se le conoce como software, ¿no? Y depende del software que está guardado allí y que comienza a tomar control, esa computadora es o hace ciertas cosas. Se prende, por ejemplo, un sistema operativo, que puede ser en inglés o en español, ¿no? El sistema operativo, hay diferentes sistemas operativos. Y estos sistemas operativos son de alguna forma diferentes, ¿no? Le dan cierta personalidad a la computadora. Y además, dentro de cada computadora hay programas que están diseñados para que hagan determinado trabajo. De hecho, ahora mismo estamos utilizando un programa que se comunica a través del Internet y nos reúne a cada uno en donde estamos y junta todas esas imágenes y todas esas comunicaciones en un solo lugar y de aquí vuelve a repartirse, ¿no? Entonces, este programa es una de las características o una de las cualidades que puede hacer un computador. Y existen diferentes otros. Por ejemplo, hay un programa para hacer cartas, textos, libros, ¿cierto? Hay otro para hacer dibujos, para tomar fotografías, retocar fotografías, ¿cierto? Es lo mismo en nuestra mente. En nuestra mente tenemos enlaces, tenemos estructuras de software, de programas que nos permiten ser lo que somos. Y esa estructura nos permite ser, por ejemplo, irascibles. Otra nos permite ser bondadosos. Otra nos permite ser fuertes, ¿no? Animosos. Nos permite decir lindas cosas. ¿Por qué conocemos lo que conocemos? ¿En dónde está almacenado eso que conocemos? A eso se le conoce como el software. Cuando aprendemos algo en el colegio, la universidad, hemos sacado un título y somos doctores, somos médicos, enfermeras, ingenieros o lo que sea, ¿no es cierto? Eso que hemos aprendido, que es esa experiencia, esos enlaces que hemos formado entre nuestra interioridad, nos permite ser lo que somos, nos permite hacer, nos permite decir las cosas. Entonces, es esa estructura que es la joya más grande de todo el universo. La joya más grande porque ¿qué otra joya comparable a esta mente que nosotros tenemos existe en el universo? El, la Biblia, la Torá, habla de que el hombre es la joya más preciosa de todo lo que creó Dios, ¿cierto? La joya de la creación, y eso hemos visto en esos textos que parecen relatar acerca de un ángel caído,
de un ángel que se reveló finalmente ante el Creador. Dice que tenía perlas en su estructura, estaba vestido de hermosas perlas y de otras cualidades hermosas, pero en realidad a eso se refiere al ser humano. El ser humano está dotado de las más altas cualidades de todo el universo hasta donde nosotros conocemos. Entonces, lo que se trata es de pulir esta joya hermosa que tenemos aquí y que sirve para más allá de lo que hasta aquí la hemos utilizado. El potencial que tenemos aquí latente en nuestra cabeza es sin duda grandísimo y tenemos que aprovecharlo de la mejor manera. Entonces, vamos a comenzar a ver ciertos detalles acerca de cómo la Torá está definida o fue escrita para explicar todas estas maravillas. Entonces, veamos. Una de las cosas que tenemos que comenzar a mirar es nuestra propia estructura, eh, interior. A ver, veamos. Entonces, sería así. Un momentito. Vamos a ver. Ahí. Bien. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es cómo se escribe el Adam. ¿Y qué significa Adam? Veamos. Adam, desde la perspectiva hebrea, Adam se escribe con M, ¿no? Vamos a ponerle ahí. ¿Sí? Adam se escribe con M, pero en nuestro idioma en realidad es Adán. ¿Cierto? ¿Por qué Adán? Curiosamente, en el hebreo, como dijimos, no hay vocales y si logramos imaginar que del hebreo no hay vocales, podríamos decir que, podríamos resumir, digamos, que Adán tiene 3 letras únicamente, ADN, A, D y N, ¿cierto? ¿Y a qué nos sugiere? ¿Qué nos sugiere Adán? Nos lleva un poco al origen nuestro, ¿cierto? ¿De dónde procedemos? Procedemos básicamente de nuestro ADN, el ADN que alguna vez apareció. Y ahora que estamos en estas circunstancias difíciles, ¿qué es el virus? El virus que estamos teniendo cercanamente rondando en nuestros lugares proviene de un ARN. ¿Qué significa el ARN? Es el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es un paso previo a la formación del ADN, porque el ADN es el ácido desoxirribonucleico. ¿Bien? Entonces, el ADN en realidad es un paso posterior, un desarrollo posterior del ARN, que en este caso es el virus. Entonces, en realidad, ¿qué está pasando con el famoso virus? El famoso virus lo que está es buscando una forma en donde reproducirse, en donde crear algo nuevo. ¿Qué se puede crear nuevo en estos instantes? Desde luego que no sabemos, pero este paso por lo pronto está afectándonos, haciéndonos daño. Y es por eso que tenemos que defendernos, ¿no?
Pero este ARN, que básicamente es un virus, este ARN es una forma de vida que está la naturaleza tratando de crear, como posiblemente pudo haber ocurrido en el pasado, antes de que aparezca la vida como nosotros la conocemos. ¿Cierto? Bueno, ahora, Adán, desde la perspectiva hebrea, Adán se escribe, vamos a escribir aquí, Adán. Sería, Adán se escribe Aleph, Dalet y Mem. En este caso es la Mem final. Déjeme ver dónde está. Aquí, ¿no? Ahí, Adán. Entonces, ¿cómo se escribe Adán? Es de esta forma, ¿no? Y le vamos a poner de cierto color también. A ver. Las letras serían de este color. Vamos a ponerle en este color. ¿Bien? Entonces, por lo pronto, también necesitamos, en la forma en que estamos aprendiendo, necesitamos aplicar un poquito de matemáticas, ¿no? ¿Qué debemos o podemos decir respecto de Adán? Si nosotros aplicamos las matemáticas, por favor, para eso necesitamos las tablas de los caracteres hebreos. ¿Bien? Entonces, veamos. ¿Qué números tenemos que ponerle aquí? Vamos a ponerle así. Entonces, tenemos que la letra Mem vale 40. ¿Sí? La letra Dalet vale 4 y la letra Aleph vale 1. ¿Cierto? Ahí. Entonces, ¿cuál es el valor de Adán? El valor de Adán es 45. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle así. 45. ¿Qué significa esto? 45. Entonces, como hemos estado acostumbrando a hacer, 4 más 5 es igual a 9. 4 más 5 es igual a 9. ¿Qué significa? Si 4 más 5 es igual a 9, ¿qué es el Adán? Bien oculto. Es algo bueno, pero que está todavía en estado de formación. ¿Sí? Un estado de formación. Cuando vemos en la escritura que dice, e hizo Dios al Adán, al hombre, y dice, varón y hembra los formó, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que el Adán fue creado hace mucho tiempo? ¿O en su defecto que este proceso de creación está en proceso todavía y que no ha concluido? Veamos, en la Biblia que nosotros tenemos, vamos a mirar la Biblia, ¿cierto? En Génesis 2, ¿sí? Dice, y en el séptimo día, completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. ¿Sí? Cuando vemos esto decimos, a ver, la creación fue hecha mucho tiempo atrás, 6,000 años atrás, ¿cierto? Pero ¿qué debemos entender? Si es que el creador terminó su obra hace 6,000 años y después dice, y el séptimo día descansó de toda la obra que había hecho, ¿qué hace a partir de ahí? ¿Cierto? Pero en realidad lo que intenta decir esta escritura es, tenemos que eliminar el tiempo.
Entonces, si en el séptimo día completó o está completando. En el séptimo día está completando la obra que se propuso hacer, ¿no? Y reposó en el séptimo día de toda su obra. Ahora, sin embargo, cuando nosotros vemos esto y decimos reposó, da la idea de que el creador estuvo cansado y hay que descansar. Y por lo tanto, nosotros también 6 días trabajamos y un día tenemos que dormir, descansar. Pero ¿cuál es la idea de lo que está escrito? Veamos. En la palabra reposó, ¿qué significa? Y en el día séptimo, sí, que su obra, perdón, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó. ¿Qué palabra aparece ahí? Shabbat. ¿Sí? ¿Qué es Shabbat? Veamos. La palabra Shabbat significa, ¿ya? La palabra Shabbat significa acabar, hallar, hacer, cesar, cumplir, consumir, perdón, dejar, descansar, destruir, exterminar, faltar, fin de finalidad, ¿no es cierto? De terminar, o guardar, parar, poner quieto, quitar, reposar, reposo. Pero cuando nosotros miramos, ¿qué significaría acabar? ¿Sí? Significa, lo que está queriendo decir es aquí que hizo Dios, acabó el día séptimo o lo está acabando. ¿Qué significa estar acabando? Estar acabando significa lo está perfeccionando. De hecho, el Shabbat significa perfeccionamiento. ¿Sí? El séptimo día significa perfeccionamiento, perfección. Ahora, sigamos entonces con lo que estamos mirando aquí. Ya. Entonces, ¿de qué material está hecho el hombre? ¿De qué fue hecho el hombre? Es la pregunta que siempre, bueno, la conocemos muy, muy de cerca, ¿no es cierto? ¿De qué material está hecho el hombre? Del polvo de la tierra, decimos, ¿no es cierto? Veamos. Eh, vamos a volver, perdón, vamos a volver otra vez a esta parte, ¿sí? En donde dice que hizo al hombre del polvo de la tierra, y esto está un poco antes, ¿no? En la creación del hombre. Cuando dice, veamos, perdón, vamos a poner aquí polvo. ¿Ah? Es en el mismo capítulo 2, desde luego, sí. En el capítulo 2, ¿sí? En el mismo capítulo 2 nos dice los materiales en realidad que hizo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero cuando nosotros leemos en español, la tierra, no, la palabra tierra no nos da una idea exacta de qué es lo que está pasando allí. Por ejemplo, vamos a buscar en la Biblia, desde el inicio aparece tierra. ¿Bien? Cuando aparece la tierra, aparece desde Génesis 1:1, todo el capítulo 1, ¿sí? Todo el capítulo 1, tierra, hasta el capítulo 2, y vamos a ver algunos versículos hasta el capítulo 2, todas estas tierras, qué palabra utiliza, pero que cuando llega a la formación del hombre, ¿de qué tierra habla? Es decir, vamos a ver hasta el Génesis 2:7, desde la versión en la que podemos ver las palabras hebreas que están utilizadas. Entonces vamos a poner aquí la versión hebrea y vamos a poner Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿qué palabra está utilizada allí? Eretz, ¿cierto? Es la palabra Eretz. Veamos más abajo, cualquier lugar, en todo el capítulo 1, dice en Génesis 1:22, dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y henchid las aguas de los mares y las aves y se multipliquen en la tierra. Sigue siendo la palabra Eretz, ¿cierto? Sigamos hasta el capítulo 2. Y, bueno, veamos aquí en el versículo 1:30, ¿no es cierto? Cuando aparece de nuevo, dice, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida. Sigue siendo la palabra Eretz. Ahora vamos al capítulo 2 y seguimos utilizando la versión esta en donde encontramos las palabras, sigue siendo Eretz, ¿no? Sigue hablando de la creación y ahora justamente comencemos con la creación del hombre y la mujer. Entonces dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. ¿Qué palabra utiliza en la tierra aquí? También aparece Eretz, ¿no? Cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra, sigue siendo Eretz. Y dice, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, sigue siendo Eretz, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, Eretz, ¿sí? Ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Y qué ocurre ahora aquí en el capítulo 2:5? Vamos a tomar este verso, vamos a tomar el capítulo 2:5 y lo vamos a analizar. Vamos a tomar esto, 2:5, y lo vamos a poner aquí. Entonces, este capítulo 2:5 dice, ¿ya? Entonces, estamos analizando, aquí dice, y no había ningún arbusto del campo en la tierra, y esta tierra es la palabra Eretz. A ver. Ahí. ¿Sí? Es Eretz, ¿no? ¿Ah? La palabra hebrea Eretz. ¿Sí? Y dice, ni había brotado aún ninguna planta del campo porque el Señor Dios no había enviado la lluvia sobre la tierra. ¿A qué correspondía esta la tierra? Otra vez, estamos en el 2:5. También sigue siendo la palabra Eretz, ¿no es cierto? Entonces estamos, perdón, vamos a volver. Aquí estamos en, aquí, ¿cierto? Perdón. Vamos a volver a esta de aquí. Entonces, esta dice, aquí sigue siendo la palabra Eretz. Y cuando llegamos a la última palabra aquí, en el texto dice Adama. Adama. Entonces, ¿cuál es el problema de las traducciones? El primer problema de las traducciones es de que a estas palabras, ¿sí?, las traduce igual. ¿No? Esas tres palabras están traducidas igual. El mismo problema que vimos en Daniel 12. En Daniel 12 vimos que la palabra tiempo está traducido de diferentes palabras hebreas, de diferentes conceptos hebreos, ¿cierto? Lamentablemente, cuando nosotros leemos en el español, al entender como una única palabra, no tenemos una percepción adecuada.
Es lo mismo aquí en Génesis 2:5 dice, y no había ningún arbusto del campo en la tierra, es Eretz, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, es Eretz, ni había hombre para labrar la Adamá, la tierra Adamá. Entonces aquí tenemos dos cosas distintas. Tenemos que fijarnos en, voy a señalarle de esta forma, Eretz, Eretz y Adamá. Ahora, ¿qué significa esto? Escribamos la palabra Adamá. Entonces voy a poner la palabra Adamá aquí. Voy a escribir y la escribimos de esta forma. A ver. Adamá. Y esto era ahí, Adamá. Así, ahí, perdón. Ahí. ¿Bien? ¿Qué podemos ver respecto de esta palabra arriba? De Adam. ¿Bien? Adam y Adamá. Considerando que esta letra, Mem, en realidad es esta misma letra Mem de acá. Solo que aquí está escrita en forma final. ¿No es cierto? Si está escrito en forma final, entonces vamos a escribir la gematria de esta palabra. ¿Cuánto sería? Comenzando de izquierda hacia la derecha, vamos a poner 5, 40. Perdón. Vamos a poner 5, 40. La Dalet vale 4 y la Aleph vale 1. ¿Cierto? Estos son los valores. Estos son los valores de la palabra Adamá. Ahora, ¿cuánto vale Adamá? La palabra Adamá suma 50. ¿No es cierto? La palabra Adamá suma 50. Y Adamá 50. ¿Cuánto vale 5? Vamos a ponerle así 50. Es igual 5 más 0 igual a 5, ¿no es cierto? ¿Y a qué letra equivale? Esto equivale a una letra Hei, ¿cierto? O a una letra Hei como la conocemos nosotros, así. ¿No? ¿Qué significa esta letra Hei en hebreo? El habla, ¿no es cierto? Entonces, esto significa el habla. ¿Ya? El habla y la acción, el pensamiento, el habla y la acción. Básicamente resumidos como el habla. Entonces, ¿qué significa Adamá? ¿Y qué significa Adam? Adam es la estructura inicial, ¿sí? Que por ahora está en oculto. Entonces, esto es de la letra Tet, ¿sí? La letra Tet, y que nosotros la tenemos como una vasija. A ver, déjeme ver dónde estaba esta letra. Tet. Aquí. Veamos. ¿Dónde estaba? Ah, está aquí. Entonces, justamente, esto, ¿no? Un segundo. Ahí. Sería esta letra. La letra Tet, ¿cierto? La letra Tet, que significa una vasija. Es decir, el hombre, Adán, está dentro de una vasija, está en estado de formación. Es como que el hombre estuviera todavía dentro de un útero
y tiene que salir a la luz, ¿no? De hecho, cuando estamos en este mundo, estamos todavía en formación y tenemos que salir a la luz del Creador. Es decir, cuando salgamos de este mundo, nos unificaremos con la luz del Creador. Por lo pronto aquí estamos en oscuridad y estamos tratando de ascender a esa luz, ¿no? ¿Cómo se realiza esa transformación? A través de el habla, ¿sí? A través del habla. Es decir, nuestra finalidad es llegar a Adamá. Estamos en la letra Tet. El hombre fue tomado de Adamá y después descendió a la tierra, pero tiene que volver a este lugar de donde salió. Por eso la escritura dice, el polvo, somos polvo y al polvo volveremos. ¿Qué significa que volveremos al polvo de Adamá? Por eso es que nosotros no somos de este mundo, sino que somos de un mundo diferente. La escritura, cuando habla de la tierra de que fuimos nosotros formados, está hablando de algo diferente. Ahora, esta misma palabra Adam, Adam, nosotros podemos, o más bien sería esto de aquí, ¿no? A esto le podemos cambiar el orden. Si es que le cambiamos el orden, le tomamos la letra mem y le ponemos así. ¿Sí? ¿Esto qué significa ahora? Esto ahora significa, perdón. Esto significa ahora meod. ¿Sí? ¿Qué es meod? ¿Ah? Meod significa bueno. Bueno. Pero en la escritura está escrito que cuando hizo al hombre, dice, fue bueno en gran manera. Todo lo que hizo en realidad es bueno en gran manera. Entonces está escrito Tov Meod. Cuando está escrito bueno en gran manera, déjenme ver dónde estaba. Esto, a ver, vamos a ver. Manera, vamos a ponerle. Bueno, o veamos bueno, ¿no? Bueno. En todo el relato de la creación aparece que cuando él hizo todo bueno, ¿no? Pero aquí en el 1:31, ¿sí? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, ¿no? De lo mismo, en la misma forma, cuando dice después de haber hecho al hombre. No, todo a ver. Aquí, ¿no? Y aquí que todo era bueno en gran manera. Después de haber creado al hombre, ¿no? Vemos que en el 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y al finalizar todo, dice, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué es bueno en gran manera? Entonces, primero, era bueno, dice Tov. Y en gran manera, dice Meod. Tov, Meod. Entonces vamos a escribir esto. Tov, Meod. Es lo mismo que estamos escribiendo acá, ¿no? A ver, no les había compartido. Vamos a ver. Cuando vemos en la escritura, en 1:31 decimos que era bueno y aparece la palabra Tov, Tov, y en gran manera aparece Meod. Entonces vamos a poner estas palabras, Tov,
y meod en las escrituras. Perdón, en el texto que estamos analizando. Veamos aquí. Entonces, la otra palabra que tenemos que añadir aquí es top. ¿Cuánto vale top? ¿Ah? Entonces, si hablamos de bueno, ¿cuánto es el valor de bueno? Bueno era solo Adam al revés, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto sigue siendo 45. Pero ¿cuánto vale top? Entonces, vamos a ponerle top, el valor de top. La palabra top, que es bueno. Entonces, vamos a poner aquí bueno. Es la palabra tov en hebreo. Perdón. Ahí. Bueno. ¿Sí? Que corresponde a la palabra tov. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿cuánto vale la palabra bueno en hebreo? Veamos. Ahí. Sería la letra bet vale 2, ¿cierto? La letra baf vale 6. Y la letra tet vale 9. ¿Ah? Por tanto, ¿cuánto vale top? La palabra top, bueno, entonces vale, sería igual a 9 y 6, 15 y 2, 17. ¿Cierto? 17 vale top. Y ahora, cuando dice top meod, ¿cuánto suma top meod? Esto es lo interesante. Si sumamos, top es 17, entonces vamos a poner por aquí top meod. Es bueno en gran manera, ¿no? Bueno en gran manera, aquí. Y acá también top meod, bueno en gran manera. ¿Sí? Dijimos, top es igual a top es igual a 17, ¿no es cierto? 17. Más, ¿cuánto vale meod? Meod era 45 porque es la misma palabra de Adam, solo que al revés, ¿cierto? La misma palabra Adam, porque el hombre es en realidad bueno, ¿cierto? ¿Ah? Top meod es bueno, bueno, con dos palabras, bueno, bueno, top meod es más 45. ¿Eh? ¿A cuánto equivale? 32. ¿Ah? 32. Veamos, a ver. ¿De cuánto sale? ¿Sí? 45 más 17 es 62. ¿Ya? ¿Y cuál es el valor de 62? Si es que sumamos, es 6 más 2 es igual a 8. ¿Qué significa 8? 8 significa het, ¿no es cierto? Het, que es Yahweh. la escalera. ¿Ah? Y significa, ¿qué significa aquí het? Que en las tablitas de ustedes se encuentran, significa vida, ¿cierto? Mira, Meod significa en realidad vida. Es decir, no es que lo demás esté muerto, no es que los animales y las plantas estén muertos, sino que desde el punto de vista de la escritura, el hombre es el que tiene que alcanzar la vida. El hombre es quien tiene que llegar a la vida. ¿De cuál vida estamos hablando? De la, el espiritual. de la espiritualidad, ¿no es cierto? Bien, veamos otras cosas que tenemos por aquí. Un momentito. Bien, entonces ahora
si es que nosotros tomamos, voy un poco más rápido, ¿no? Si es que nosotros tomamos lo mismo que estamos estudiando, vamos a hacerle un poquito más grande para que le puedan ver. A ver. El hombre, Adán, nace de un padre y de una madre. Entonces, Aleph, Bet corresponden al padre, como ya vimos alguna vez, ¿no es cierto? Esto de aquí sería igual a padre. ¿Ah? Vamos a ponerle un poquito más pequeño esta parte. Padre. Af. Y le vamos a dejar así nomás. Y madre es aquí. Vamos a poner aquí. No. A ver. Aquí. Vamos a escribir. Esto sería madre. ¿Ah? En hebreo es em. ¿Sí? Se escribe em. ¿Ah? Y si es que analizamos de la palabra Adam, vamos a tomar aquí Adam, ¿eh? Y le vamos a copiar un poquito más acá para que lo podamos ver. ¿Ah? Este es Adam, ¿cierto? Si es que tenemos, padre es Af y madre es Em, ¿qué es sangre? Esto es sangre. ¿Sí? Sangre se escribe dam. ¿Ya? ¿Y cómo se escribe sangre? Se escribe justamente con las letras Dalet y Mem. Entonces, si es que nosotros vemos, bueno, este no es la palabra dam, yo tomé el valor correcto de aquí, incorrecto. Sería este es Adam, perdón, ¿no? Aquí. ¿Ah? Este es Adam. Acordándonos de que esta letra mem es la misma mem de aquí, ¿no? Entonces, si es que sabemos que el hombre viene de un padre y de una madre, y además su sangre está formado de sangre, ¿no es cierto? Primerito, es sangre, por eso somos rojos de alguna forma. Sangre se escribe Dalet Mem. ¿Sí? Dalet Mem. Entonces le voy a copiar a esta letra de aquí, voy a ponerle acá, ¿no? Porque en realidad es una Mem final y lo voy a poner de la misma forma, así. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? El hombre es padre más madre, es decir, el hombre viene de padre y madre. Hagamos la gematria de las palabras padre y madre. Bien, entonces aquí vamos a escribir los valores de las letras. ¿Cuánto equivale bet? La letra bet vale 2. Déjenme ponerle los colores correctos. Así, ¿serían? ¿No? O vamos a borrarle simplemente, ¿no? Para hacer nuevamente. Entonces, el valor de la letra B es 2. Perdón, vamos a quitar. Y esto sería igual a sin color. Perdón. Entonces, esto sería... un momentito. Sería la letra 2. No. Perdón, aquí tengo que tomar el valor automático, ¿ya? Y vamos a hacerle un poquito más pequeño para que me alcance. Ya. Entonces, vamos a poner los valores de las palabras. Padre vale la letra B 2 y la letra Aleph 1. Por tanto,
¿Cuál es el valor de total de padre? El valor total de padre es 3. Pues vamos a ponerle aquí estos mismos valores. Aquí, 3. ¿Cierto? Ahora, los valores de madre y de sangre. Entonces, ¿cuánto vale una letra MEM? 40. 40. Nuevamente la letra A es 1. Por lo tanto, tenemos madre vale 41. Ahora, ¿cuánto vale DAM? Vale 40. ¿Cuánto vale la letra DALET? 4. ¿Cierto? 4. Por lo tanto, tenemos 44. ¿Qué es la sangre o la parte física del hombre? La parte física del hombre es igual a la suma de padre y madre. Si sumamos padre y madre, tenemos el aspecto físico que está representado en este caso por la sangre. ¿Sí? La sangre del hombre. Pero ¿qué ocurre? Adán vale 45. ¿Cierto? Si Adán vale 45, ¿dónde está el 1 que le falta? El 1 proviene del Aleph. ¿Y qué es el Aleph? Veamos en nuestras tablitas. En nuestras tablas. Enseñanza. El Aleph es, corresponde, vamos a ponerle aquí el Aleph. El Aleph es el creador. Entonces vamos a poner el creador. El creador. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué está constituido el Adán? El Adán está constituido de 3 partes. Está constituido de padre y de su madre, y los dos aportan los 44, ¿no es cierto? Que son la parte de la sangre. Dam. Dam en hebreo es sangre. Entonces, el ser humano está constituido de la sangre y es esta parte la parte física de nuestra constitución. Pero el creador aporta con ese aliento de vida que debe tener el hombre, que es en este caso el 1. Acuérdense que el creador es 1 y el creador es el que nos está impulsando hacia la vida. Entonces, el valor final del Adán es 45 porque la parte del padre y la parte de la madre aportan la parte física más el Aleph que le aporta el creador, el Adán llega a ser 45. Vamos a saltarnos esta parte de aquí y vamos a hablar un poquito acerca de lo que ocurre en el ADN. Iniciamos un poco con el ADN, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué es? A ver, estamos aquí. Perdón. Vamos a entrar otra vez al documento. Aquí. Bien. ¿Qué es 44? La parte de la sangre. A ver. Vamos a escribir. Perdón que tengo que hacer ciertas cosas aquí. Vamos a borrar todo esto. Entonces, la sangre o la parte física, ¿cierto? La parte física del hombre es 44. ¿Qué significa que la parte física sea 44? ¿Cuántos
cromosomas tiene el ser humano? ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? Y esto podemos hacer una búsqueda en el Internet. Veamos aquí. Podemos irnos al Internet. Estaba por aquí. ¿Ah? Y hagamos una búsqueda en Google. ¿Cierto? Todo debería ser comprobado con, ¿sí? Con la ciencia. Número de cromosomas. ¿Sí? Cromosomas. ¿Ah? El número de cromosomas del ser humano. Vamos a poner aquí. ¿Sí? ¿Qué dice la ciencia respecto de los cromosomas? Normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas. ¿Sí? Es decir, 46 pares en total. ¿Qué dijimos nosotros? Que el ser humano en la parte física llega al valor de 44, ¿no es cierto? Pero la otra parte es dada por el creador para llegar a 45. Entonces vamos a tomar los 22 pares de cromosomas porque dice que 2 de los cromosomas, o sea, un par, es este par es el que define el género, si es masculino o femenino, ¿sí? O los cromosomas sexuales. Por lo tanto, los cromosomas comunes de hombre y mujer son 22. Entonces vamos a nuestro documento y tenemos que la sangre corresponde a los 22 pares de cromosomas, ¿sí? A los 22 pares de cromosomas que tenemos en común, más un par que aporta sexo. ¿Ah? ¿Qué significa eso? La sangre o la parte física tiene 44. Si son 22 cromosomas, estos 22 cromosomas son en realidad 44, ¿no es cierto? Porque son 22 pares. ¿Sí? Y el otro par, que es el que aporta el creador, como el creador no tiene sexo, ¿sí? Él es el que nos insufla el aliento de vida. Y ese aliento de vida no importa si somos varón y mujer, sino que somos iguales ante la presencia del Creador. Esto es, por tanto, igual a 45. O sea, el número 45 de Adán, el número 45 de Adán corresponde a la estructura de los cromosomas. ¿Sí? Y por eso, de aquí es que aparece, y al ser Adán, aparece Adán, en nuestro idioma, ¿no es cierto? Así. Pero también de aquí aparece el famoso ADN. ADN. Es decir, existe una estrecha relación entre el Adán y el ADN. ¿De qué está hablando cuando está hablando la creación de Adán? En la creación está hablando inclusive de nuestra creación de los cromosomas. Y esto que estamos topando someramente esta parte, ¿no? Estamos muy desde desde arriba nada más, estamos topando ciertos tópicos del ADN. Ahora, este ADN, ¿en dónde fue puesto este ADN? Este ADN fue puesto, el ADN fue puesto en el Gan Eden. ¿Ah? ¿Qué es el Gan Eden? El jardín del Edén. ¿Sí? El Gan Eden es el jardín del Edén, o lo que es lo mismo, el jardín del Edén. Perdón. ¿Ah?
el jardín del Edén está dentro del Adán, ¿cierto? El ADN o el Adán fue puesto en el Gan Eden o al revés, el Gan Eden es la misma estructura de nuestra interioridad. Entonces ahora, ¿cómo se escribe el Gan Eden? Vamos a escribir esto. Perdón, un segundo. Aquí. Vamos a ver. En el jardín del Edén. ¿No? Lo voy a tomar de acá. Vamos en el Gan Eden. Aquí está. Espéreme un segundo, le copio. El Gan Eden. Entonces, esto está aquí. Aquí. Entonces, veamos si está bien. ¿Cómo se escribe el Gan Eden? El Gan Eden se escribe así. Vamos a sacar la gematria del Gan Eden. La gematria del Gan Eden. Y vamos a ponerle aquí los valores numéricos. ¿Cuánto sería? Vamos a comenzar por la izquierda nuevamente. Esto sería igual a 50, ¿no? Es una letra nun. Vamos a nombrar las letras para que vayan copiando una por una, ¿no? La letra Gimel. ¿Sí? La letra Gimel. Esta es la letra nun final. Es una letra nun final. ¿Ya? Esta es una letra Ain. Ain que puede sonar A o suena E también. Esta es una letra Dalet. Y esta es una letra nun final. ¿Ya? Con esos valores, calculemos la gematria. ¿Ya? La letra nun vale 50. La letra Dalet vale 4. La letra Ain vale 70. ¿Sí? La letra Nun vale otra vez 50. Y la letra Gimel vale 3. Ahí estaría el valor de las gematrias de Gan Eden. Y saquemos los valores finales. ¿Cuánto sale Eden? O Eden aquí, ¿no es cierto? Esta palabra, Eden, sería 124, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale Gan, que es el jardín? El jardín vale 53. El jardín vale 53. Bien. Entonces, ¿qué podríamos decir? Un momentito. ¿Qué podríamos decir entonces? Que, nuevamente, ¿cuánto vale 124? Sería 1 más 2 más 4. 1 más 2 más 4. ¿Es igual a qué? Es igual a, sería 4 y 2, 6 y 1, 7. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto vale Gan? Es 5 y 3, 8. Sería 5 más 3 igual a 8. ¿Qué equivale a decir? ¿Qué podemos decir simplemente de aquí? ¿Sí? Si es que tenemos 7 y luego 8, ¿no? 8 luego 7. El Gan Eden es la estructura perfecta. ¿Qué significa el 7? La perfección, ¿no es cierto? La mujer virtuosa, que es la mujer perfecta. La mujer virtuosa
que debe alcanzar la vida. ¿Ah? La mujer virtuosa que debe alcanzar la vida. O, dicho en otras palabras, el 7 es la perfección de la naturaleza. Entramos a la perfección de la naturaleza. ¿Para qué? Para luego dar un salto, para luego saltar a lo divino. ¿Y qué significa 8? ¿Qué significa 8? ¿Ah? 8 es, si el número 7, si ustedes recuerdan, era la naturaleza perfecta, ¿no es cierto? Cuando estábamos hablando de las 7 monedas que ponemos todas juntas, ¿cierto? El 8 significa un salto por encima de la naturaleza. Un salto por encima de la naturaleza. Y por eso es que está simbolizado el número 8 como 2 ceros puestos al revés, ¿no? 2 ceros juntos, ¿sí? Porque lo divino es en realidad infinito, ¿cierto? Lo divino es infinito. Esto podríamos simplemente dibujarlo así, ¿no? Lo divino es infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Estar en el jardín del Edén. En el jardín del Edén éramos perfectos, ¿cierto? En el jardín del Edén éramos perfectos y no solo que éramos, sino que debemos volver a ser. Éramos perfectos aquí y estábamos en el mundo divino. El número 8 es la perfección, la divinidad. Por dicho, la vida en la divinidad. Entonces, el jardín del Edén es esa divinidad. Ahora, rápidamente, este número 53, ¿de dónde sale? El número 53, por favor, manténganle en mente, porque vamos a ver un poco de química. Vamos a ver un poco de química para finalizar con química esta parte. Estamos hablando del jardín del Edén, de nuestro origen, cómo fuimos formados y cómo la naturaleza es una parábola de nuestra identidad, ¿no? Bien, entonces esto estamos viendo, lo vamos a seguir analizando desde el Gan Eden. Ahora, rápidamente veamos de qué estamos hechos. Estamos hechos de ciertos elementos constitutivos. Vamos a poner el resumen de todo esto. Lo vamos a poner aquí. ¿Sí? ¿Estamos? No. A ver, perdón. ¿Dónde estaba? Dejar de compartir. Veamos. Lo vamos a poner en el documento que estamos analizando rápidamente. A ver. Aquí. Ya. Vamos a hacerle un poquito más grande. Bien. Entonces, ahí está. El origen de nuestra vida, el origen de todo lo que significa vida, tiene que ver con de qué estamos constituidos. ¿Cuáles son los elementos básicos de nuestra vida? Los elementos básicos para que exista la vida son
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Es decir, en el proceso de evolución de la Tierra, cómo se van dando estas combinaciones para llegar a los elementos primarios, los elementos básicos para la vida. Cuando existe el carbono, todos los elementos vivos están constituidos de carbono, ¿no? Tienen que tener hidrógeno y oxígeno porque estos dos inclusive son parte del agua. Necesitamos agua, que es H2O, y también necesitamos oxígeno para respirar, ¿no? Y las moléculas previas para constituir moléculas de la vida, biomoléculas, son el nitrógeno y el fósforo. ¿Sí? Con estos dos elementos ya tenemos las primeras moléculas que constituyen el inicio de la vida. Veamos, si sumamos estas cuatro primeras, es decir, carbono más hidrógeno, más oxígeno, a ver aquí, más oxígeno y más nitrógeno. ¿Qué ocurre con esto cuando tenemos estos cuatro elementos? ¿Sí? Con estos cuatro elementos tenemos lo que se conoce como los elementos CHON, ¿no? CHON, por las siglas, que son los primeros elementos fundamentales. Antes de que exista el fósforo, antes de que se combine el fósforo, ¿a cuánto suman los elementos CHON? 6 más 1, 7. 7 y 8, 15. Más 7. 22. 22. Ahora, llegamos a 22. Los elementos primarios constitutivos de la vida. ¿Qué son los 22? Las 22 letras. Corresponden a las 22 letras Letras del alefato. del alefato. O del alefbet, vamos a poner un poco más propiamente, ¿no? Con las 22 letras del alefbet se constituyen primariamente todos los elementos básicos de la naturaleza, constitutivos de la vida, ¿no? Cuando hay nitrógeno, vimos el ciclo de la naturaleza, ¿no? El ciclo del carbono, el ciclo del hidrógeno, del oxígeno. ¿Por qué decimos ciclos? Porque son constantes en el universo, se cambian, se elevan, etcétera, y pasan a formar parte cada vez de estructuras más complejas. Pero, ¿qué ocurre cuando añadimos el fósforo? Tendríamos que sumar 22 Más 15. 15. ¿Y esto cuánto da? 38. 5 y 2, 7. 37. 37. Me falta un elemento. Un elemento más, déjeme ver. Hay un elemento más que me falta, el fósforo. Déjeme ver. Hay un elemento más. A ver. Vamos a parar un ratito. Para las 10 sefirot. Ya, hasta aquí tenemos
más el nitrógeno tenemos, esto estaría un poco mal, ¿no? Fósforo, y ahora tendríamos que aumentar el azufre, que es igual ahí. ¿Qué es 37? Con 37 tenemos los nucleótidos. Nucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos. Y si es que a esto le añadimos, a ver, vamos a poner esto un poquito más acá para que me alcance. Si es que a esto le añadimos el azufre, entonces acá le vamos a poner azufre. Azufre. Sería así, ¿no? ¿Ya? ¿Y el azufre cuánto vale? Y el azufre vale 16. Aquí, 16. ¿Ya? Todo esto podemos comprobar con la tabla periódica, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Si le sumamos el azufre, sería 37 más 16. ¿Es igual a cuánto? 53. 53. Ya. ¿Y qué era 53? El GAN, el jardín, ¿no es cierto? El jardín del Edén. 53 es GAN, en donde fue creado el Adán, ¿no es cierto? En el jardín. El jardín de las delicias, cuando dice Edén es las delicias. Entonces, en el jardín 53, ahora aparecen los 53 que corresponden a los, ¿cómo le llaman? Déjeme ver, esta parte se le llama a los, ya tenemos las proteínas, ¿no? Cuando llegamos aquí, ya llegamos a las proteínas. A ver, ¿dónde está este documento? Aquí. Bien. Entonces, esto ya corresponde a las proteínas, que básicamente son el inicio de la vida. Estas estructuras, las proteínas, ya comienzan a generar los procesos evolutivos, las células y todo eso, hasta que se van constituyendo ya en seres vivos. Es decir, las proteínas son el inicio de la vida. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Con qué fue creado el mundo? Desde la estructura bíblica, dice que el Creador hizo con sus dichos. Él dijo y fue hecho, ¿no es cierto? ¿Con qué se dicen las cosas? ¿Cómo decimos? Decimos con palabras. Y las palabras están hechas de letras, ¿no es cierto? Entonces, imagínense ustedes, ya tenemos aquí que los elementos constitutivos primarios para la formación de todo son las 22 letras del alfabeto. Ahora, añadimos el fósforo, en este caso el 15, ya tenemos los nucleótidos. ¿No? ¿Qué es 37? El 37 es un número muy hermoso. Y si ustedes recuerdan, está relacionado con una palabra hebrea. Calculada en forma de gematria ordinal, llamado Jochma, que es sabiduría. ¿Recuerdan que la escritura dice que en Proverbios que Dios creó con sabiduría los cielos y la tierra? ¿Sí? Eso dice en los Proverbios. Algún rato vemos lo que significa que Él haya creado con sabiduría. Allí va a aparecer un número fascinante para nosotros, pero desde otro punto de vista es el número más temible. Que no tenemos, por supuesto, que tenerle miedo, pero el verso ese que dice que con sabiduría creó Dios los cielos,
y afirmó la tierra con entendimiento. ¿No? Entonces, el paso va desarrollando poco a poco, se van combinando las letras, ¿no es cierto? Tenemos la fase constitutiva primaria y con las 22 letras. Después pasa a los 37 nucleótidos. ¿Sí? Hagámosle un poco mejor, así. A los 37 nucleótidos se va desarrollando hasta que llegamos ya a la constitución de las proteínas. ¿Sí? El creador mismo va evolucionando el proceso de la construcción del origen de la vida. Y cuando ya tenemos las 53 proteínas, estamos listos para la formación de nuestro famoso ADN. A partir de aquí, ¿no? A partir de aquí ya se puede ir generando el ADN. Si ya le grabaron, entonces tenemos, hemos hablado de química, hemos hablado un poco de la formación de los elementos fundamentales para llegar al jardín que básicamente es la estructura básica de nuestra interioridad en la parte física. Es decir, otra vez, cuando estamos hablando desde la Torá podemos topar los tópicos físicos sabiendo que la naturaleza, todos los aspectos físicos son una parábola de la espiritualidad. Porque pueden ir paralelo a la espiritualidad, pero no al revés, ¿no? Pero no al revés. Tenemos que analizarlos desde la perspectiva espiritual.